Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estas mini cápsulas o cápsulas de Catlego. Catlego siempre cerca de ustedes, doctores, doctoras, rumbo a al examen nacional, que ya es en noviembre, ¿verdad? Lo cambiaron, bueno, pues por las debidas circunstancias. Permítame presentarme. Yo soy el doctor Matías Márquez Valderrama, soy neurólogo clínico y mi papel es desempeñar en Catlego pues la coordinación académica, ¿sí? De todo este curso. Bienvenidos sean todos ustedes y pues ahora vamos a tener un tema sobre todo pues de repaso, más que nada de fracturas y nervios. Enfocada, bueno, en esta sesión pues enfocada solamente a miembro superior, porque pues sí es bastante lo que se tiene que abordar. Ahora, les voy a recomendar que por ahí en una hojita hagan, en su cuaderno hagan apuntes lo más que se pueda. Les voy a dar siempre los puntos clave que nosotros hemos estado observando que frecuentemente preguntan en los exámenes nacionales de residencias médicas, ¿no? El famoso ENARM. Pero pues también es de mucha utilidad a todos los alumnos, a todos los estudiantes que están cursando la carrera de medicina y que pues precisamente estas clases les pueden permitir a ustedes ver un poquito más de lo que les enseñan en la facultad, es decir, aplicado a casos clínicos. Entonces, como les decía, vamos a comenzar ahora con este tema de fracturas y nervios enfocados principalmente a miembro superior. Verán que tal vez ahorita digan ustedes, híjole, no me acuerdo absolutamente de nada, pero vamos a precisamente a recordar lo más importante de las fracturas y sobre todo cómo se relacionan las fracturas con las lesiones nerviosas bueno, con las lesiones de los nervios periféricos, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer de forma, como siempre lo hemos hecho, de forma muy dinámica. Cualquier duda que tengan, pues aquí tenemos al doctor Cristian Lugo que nos está ayudando siempre en la resolución de las dudas, ¿sí? Y por ahí les tenemos unas sorpresas durante la transmisión. Entonces, pues yo creo que la mayoría ya están conectados, ¿sí? 200 en vivo. Ok, entonces comenzamos con nuestro primer caso clínico, muchachos. Nomás no se asusten. Miren, decidí ponerles primero así los casos clínicos porque en Catlego siempre pues estamos buscando la forma de que todas las preguntas sean muy similares pues al examen nacional de residencias médicas, pero más que nada pues también para que ustedes se vayan acostumbrando y se vayan entrenando a contestar este tipo de preguntas, sobre todo pues preguntas en inglés. Ahí les dejo un ejemplo para que para ver cómo andan de su inglés, ¿sí? Y obviamente pues vamos a analizar esta pregunta pues en español, pero hay que ver cómo anda nuestro inglés médico, ¿sale? Ahí se los dejo. Muy bien, en lo que se están conectando, les comentaba que vamos a ver a los que están ingresando, que vamos a ver ahora puntos clave de fracturas y nervios, ¿sí? De miembro superior. Muy bien. Ya tenemos algunas respuestas, Doc. Ok, vamos a ver. El doctor Raúl, inciso B de Beto. La doctora Areli, Edward, Tania, Lupita, inciso D de Dedo. El doctor Marco Paulín, la doctora Carla Jennifer, inciso A. Muy bien. Fíjense, vamos a analizar la pregunta, a ver si es lo que ustedes captaron, porque por ahí creo que
pensaron que era algo del pecho, ¿no? Miren, ahí les va. Ahí está traducida la pregunta. De todas maneras, no pasamos a la respuesta. Esto es con el fin de para que ustedes entrenen su inglés, ¿no? Es decir, pues yo contesté la B, ¿no? O la D. Y para que se den cuenta si es o no la respuesta correcta. ¿Siguen pensando lo mismo o cambian de opción? Doctor Antonio Rodríguez, inciso A. La doctora Noemí Priego, Yasmín Díaz, Olividus, todos inciso A. Bien, entonces como les digo, si nosotros ponemos la pregunta en inglés, van a decir, pues se trata algo de una lesión en el tórax, ¿no? Por la deformidad que mencionan ahí. Pero ya cuando nosotros observamos la pregunta en inglés, ya nos damos cuenta de que tal vez nuestra semántica pues está mal dirigida. Entonces, esa es la pregunta en español. Y observen ustedes, el motociclista, ¿sí? Bueno, si es motociclista, cae sobre el hombro derecho. Al caer sobre el hombro derecho, nota deformidad en el hemitórax derecho y dolor y pérdida de la función del brazo. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, a la exploración hay integridad de la piel en el hemitórax derecho, deformidad a nivel del hombro, que esto es bien importante, la deformidad a nivel del hombro, y no hay alteraciones neurovasculares. Resto de la exploración aparentemente estable por el momento. Entonces, alteraciones como pensar en un hemitórax, en un neumotórax, hemoneumotórax, etcétera, pues si se encuentra estable en ese momento y obviamente con pérdida de la función del brazo, pues no hay que pensar en una alteración obviamente del tórax. Vamos directamente a un problema del hombro. En este caso, pues sí, la respuesta correcta es tomarle una radiografía AP, ¿sí? Anteroposterior del hombro derecho. Eso es lo correcto. Entonces, la radiografía simple, lo que nos dice la guía práctica clínica, que la radiografía simple en proyección AP del hombro afectado incluye la articulación, obvio, esternoclavicular hasta la porción lateral del húmero. Esto es bien importante porque no necesariamente les pueden decir ustedes, bueno, AP del hombro derecho, que aquí está muy fácil el inciso A, ¿no? Pero, ¿qué debe de incluir? Pues siempre la articulación esternoclavicular hasta la porción lateral del húmero. Eso es lo que tenemos que pedir en nuestra radiografía AP del hombro afectado, ¿de acuerdo? Esto ténganlo bien en cuenta, apúntenlo por ahí, por favor, ¿sí? No nada más decir AP del hombro derecho. Nosotros en la práctica, los que estén en urgencias, no sé, en una cruz verde, en una cruz roja, hay que indicar siempre esto, ¿no? Bien importante. Pues, ¿por qué? Porque los radiólogos, pues, no son clínicos, no son médicos. Miren, ahí tenemos una radiografía del hombro donde demostramos precisamente esta deformidad en la clavícula, que es lo que produce también deformidades a nivel del tórax. Obviamente, las fracturas de clavícula son de las más frecuentes al caer sobre el hombro y obviamente pues producen esas deformidades en el hombro, que es lo que menciona el caso clínico. Vamos a seguir con el mismo caso clínico. Ya se dieron cuenta ahí que es AP del hombro. Obviamente, si nosotros incluimos precisamente la articulación esternoclavicular, pues nos vamos a poder dar cuenta de que nuestro paciente tiene alguna afección a nivel de clavícula, como es el caso. Vean ustedes, ahí es muy evidente, ¿sí? Y es el mismo caso clínico, ojo, no se me adelanten, no se me aceleren. Es el mismo caso clínico, chicos, no más que obviamente pues es un caso clínico seriado.
Segunda pregunta. A ver, vamos a ver igual. Vamos a analizar cómo anda nuestro inglés. Doctor Jorge Ángel Cabrera, Edward González, Edgar, Antonio, Carmen, Areli, Sedfer, inciso A. Muy bien. Bueno, pues la pregunta está fácil. De acuerdo con la probabilidad de fracturas de clavícula, ¿en qué parte es donde se fractura más comúnmente? Es lo que nos trata de decir, pues, o lo que entendimos nosotros de esta segunda pregunta del mismo caso clínico. Y ahí está. ¿Sale? Obviamente ustedes en el examen pues van a tener la oportunidad de ver las preguntas seriadas y así es más fácil a que ustedes se orienten a cuál es la opción correcta desde la primera pregunta, como en este caso. Ya si les están preguntando de las fracturas de clavícula, bueno, pues en las opciones de la primera pregunta, que era la toma de AP del hombro afectado, en este caso del hombro derecho, pues entonces ya se van encaminando, ya van ustedes encaminados a que la fractura pues es de clavícula. Entonces, para los que se acaban de conectar, estamos analizando aquí las fracturas de clavícula y nos están preguntando dónde se fractura más comúnmente la clavícula. Por ahí habían contestado, pues sí, el tercio medio, ¿sí? Creo que ahí se repitió, tercio medio, pero pues tanto inciso A como inciso D, pues es la correcta, ¿no? Tercio medio es donde está frecuentemente afectada pues la clavícula. Entonces, las fracturas de clavícula, fíjense, entre el 2.6 y el 10% de todas las fracturas del cuerpo humano, se estima que la incidencia oscila entre el 29 y 64 por cada 100,000 habitantes. Eso es importante, sobre todo por aquellos que van en motocicleta o bien que van en bicicleta. Y aquí tenemos la frecuencia de presentación de las fracturas en la clavícula. Y observen ustedes que el tercio medio es el que tiene más frecuentemente las fracturas de clavícula. Esto apréndanselo por ahí. De hecho, es lo que llegan a preguntar un poquito más en los exámenes, tanto de medicina cuando somos estudiantes, también como internos es lo que más vemos en los servicios de urgencias, sobre todo cuando cursamos ahí o rotamos por el servicio de traumatología y de ortopedia o bien en urgencias, es lo que más vemos, ¿no? Y es lo que hay que repasar. Si no les ha tocado revisar a algún paciente así, bueno, teóricamente, pues el tercio medio de la clavícula es el que se afecta comúnmente. ¿Y qué es lo que vamos a usar como tratamiento? Como punto de buena práctica que nos mencionan aquí, se recomienda el uso de un cabestrillo, ¿sí? Para las lesiones para las fracturas de clavícula. Y esto con la finalidad de inmovilizar la extremidad. Obviamente para que la fractura, siempre y cuando no se encuentre cabalgada, pues fusione o consolide. Todavía vamos a seguir, nos vamos a ir, fíjense, de clavícula, hombro, todo el miembro superior. Entonces vamos a irnos de arriba hacia abajo. Vamos a analizar esta siguiente pregunta. Déjenme comentarles en lo que leen la pregunta que durante este webinar, durante esta cápsula, vamos a tener ahora sí que un descuento del 20%. Del 20% por ahí les estará apareciendo el cupón de descuento para nuestro curso de los 50 esenciales. Los 50 temas esenciales de pedia, de gine, que comienza pues ya próximamente el 3 de agosto. Entonces para que aprovechen
esas oportunidades que les da CatLego durante la transmisión de los webinars. ¿Sale? 20% de descuento y ahí les está apareciendo, creo yo, no sé mucho de tecnología, pero ahí les está poniendo el doctor Lugo el cupón de descuento. Ahí sí ya no sé cómo se haga, pero creo que tienen que darle nomás al cupón y ya, ¿verdad? Los dejo con la pregunta. Fíjense, es un paciente de 71 años, una paciente de 71 años, se presenta a consulta por pérdida progresiva, ¿sí?, de la movilidad del hombro derecho. Fíjense la edad, ojo, 71 años. Menciona que hace algunos años sufrió una caída sobre su hombro. Durante la evaluación médica en dicha ocasión se le dijo que no sufrió ninguna fractura. La paciente puede flexionar el hombro hasta 90 grados, abducirlo a 80 grados, rotarlo internamente lo suficiente como para tocar la vértebra L5 con su mano derecha. Las radiografías demuestran migración superior del húmero, esclerosis subcondral de la porción superior del húmero y la porción inferior del acromion, así como disminución del espacio glenohumeral. Ya hace años que sufrió esa caída la señora, puede hacer básicamente los movimientos del brazo, pero la radiografía es la que demuestra ahí varios cambios, que es lo que ustedes tienen que analizar detenidamente. La gran mayoría comenta que es el inciso B. El doctor Martín Ramos, la doctora Astrid Herrera, Julio César Ramos, Jos, Tania, inciso B de Beto. Muy bien. A ver, chicos, ya que están muy ahí, muy puestos. ¿Antonio Ramos me dijiste? Sí. A ver, Antonio Ramos, doctor Antonio Ramos, ¿nos puedes decir tú cuáles son los músculos que... Martín Ramos, perdón. Martín Ramos, que conforman el manguito rotador? Vamos a ver, doctor Martín Ramos, ¿cuáles son esos músculos que conforman el manguito rotador? No lo busque en Google, doctor. Así es, no lo busque porque perdemos tiempo. Acuérdense que en el examen nacional pues no vamos a tener el celular a la mano, eso es imposible. Entonces fíjense, algo que también esta pregunta puede ser de mucho de provecho para recordar precisamente qué es flexión del hombro, abducción o rotarlo internamente. De hecho, eso es importantísimo porque es como se valora precisamente pues todo este complejo de músculos del manguito rotador. Entonces, parece ser que todo el manguito rotador anda bien. Aquí la respuesta correcta sí es la B, como habían comentado. Creo que ya dijo el doctor Martín cuáles son. Sí, bueno, comentó el doctor Martín Ramos supraespinoso y le ayudó la doctora Carolina Camacho, supraespinoso, infraescapular, redondo menor y subescapular. Perfecto. ¿Quién fue la doctora? Carolina Camacho. Muy bien, doctora Carolina Camacho. Excelente. Ahora, fíjense, eso es cuando nosotros llevamos el brazo, obviamente, de una porción, de una presión, bueno, de una posición péndula hacia arriba, estamos hablando de flexión, ¿de acuerdo? O sea, si estamos así y lo elevamos, eso es flexión, ¿de acuerdo? Extensión, cuando les digan extensión del hombro, es esto. Hiperextensión del hombro es esto. Entonces, hiperextensión, ¿sale? Eso es flexión, cuando lo llevamos hacia arriba. Flexión para nuestros estudiantes de medicina. Acuérdense que también tenemos estudiantes de medicina siguiendo nuestra transmisión. Flexión, hiperextensión. ¿Sale? Flexión y extensión. Flexión, extensión. Entonces, hiperextensión. De forma ventral,
Este movimiento hacia afuera de la línea media, otra vez, hacia afuera de la línea media, se llama abducción, ABD, abducción, abducción. Y cuando unimos el brazo hasta la línea media, como ahí lo hace el modelo, es aducción. Acuérdense, todo lo que va hacia la línea media es adherir. Entonces, abducción y aducción, para que lo recuerden, ¿sí? Ahora, los músculos subescapular del manguito rotador, subescapular, infraespinoso, supraespinoso y redondo menor. Básicamente, estos músculos, ¿sí? Nosotros los valoramos con, ahora sí, teóricamente, con todas estas maniobras. Puede flexionar el hombro hasta 90 grados, abducirlo a 80 grados y rotarlo internamente hasta que el paciente toca su vértebra L5. O sea, así es como le pedimos a los pacientes para ver cómo anda de su manguito rotador. ¿Sale? Abusados. Y algo bien importante, miren, aquí incluyendo lo que es la radiografía AP, donde vemos la articulación glenohumeral. Observamos aquí lo que es la cabeza del húmero, ¿sí? La cabecita del húmero, el acromion, que es bien importante, la apófisis coracoides, ¿sí? Y estamos viendo aquí la cavidad, bueno, esta es cavidad glenoidea, que es esta de aquí. Es lo que tenemos que nosotros valorar en los pacientes que vienen con alguna queja del hombro o con alguna limitación en la función de la movilidad, ¿sí? Del hombro. Y esto es lo que les menciona la respuesta de la pregunta. 1. La femoralización de la cabeza del húmero y la acetabulización. Es decir, toda la cavidad glenoidea, ¿sí? Junto con el acromion, lo que hace esta articulación, esta figura aquí, se hace igual que la cadera. Es decir, se acetabuliza. Y eso es lo que no se debe de hacer en estos pacientes que sufren crónicamente alguna afección del hombro, sobre todo a nivel del manguito rotador. Crea algún vicio en la movilización y obviamente pues se dice así, se acetabuliza esta cavidad glenoidea, esta articulación, y la cabecita aquí del húmero se femoraliza como si fuera la cabecita del fémur. Entonces, esto ya es un grado mayor. Obviamente ustedes observen dónde está la cabecita del húmero. Ya está sobrepasando esta cavidad glenoidea, esta articulación glenoidea. Como quien dice, se está zafando pues de esta articulación. Y lo que hay que hacer muchas veces de forma quirúrgica pues es bajar esta cabecita del húmero hacia esta cavidad. Eso es ese es un grado mayor de la acetabulización, ¿sale? Ahora, la artropatía secundaria de desgarro del manguito rotador se va a caracterizar entonces por esto, chicos, ¿sale? Aquí les dejo los puntos. Primer punto, insuficiencia crónica del manguito rotador, o sea, de todos los músculos que ustedes ahorita repasamos. Migración superior de la cabeza del húmero, como les digo aquí, la migración superior de la cabeza del húmero, ahí está la migración superior. Cambios artríticos de la articulación glenohumeral, ¿sí? Que obviamente son la disminución del espacio de la articulación, ¿sí? Y erosiones de la cabeza humeral y acetabulización del acromion, que es lo que les comento, o sea, ya desgraciadamente la acetabulización de todo lo que es el acromion, ¿sí? Asemeja pues al acetábulo de la cadera. Y por último, pues tenemos lo que es las erosiones de la cabeza del húmero, ¿sí? Estas erosioncitas que se llegan a ver ahí, son ya cambios de la artropatía secundaria por desgarro del manguito rotador. Y es así, así lo encontramos las señoras. No, pues hace 15 años me caí, fui con el doctor, me revisó el hombro, todo estaba absolutamente bien, pero desde entonces me empecé a quejar y yo pensé que era por la edad. Típico, ¿no? Pensé que era por la edad y pues así lo dejamos y le haces la radiografía de hombro a esta señora y tal, sale así, ¿no? Ya con cambios degenerativos, con su artropatía secundaria
a un mal manejo del manguito rotador. Entonces, tratamiento de primera línea, nada más se los puse ahí para que lo recordaran, en la terapia física. Y las intervenciones quirúrgicas de la tercera edad incluyen la hemiartroplastía o artroplastía total del hombro con la colocación de prótesis. Pero pues eso ya lo tiene que valorar el traumatólogo, sobre todo aquí, miren, en este tipo de casos, ya en el grado 4. Otra pregunta. Este paciente ya es más joven, fíjense, ya tiene 41 años, ¿sí? Ya tiene 41 años de edad. Y ya les ponen ahí directamente. Tiene limitación para agarrar objetos con el brazo elevado y limitación para rotar el brazo. Usted sospecha de lesión del manguito rotador. Ya recordamos cuál es el manguito rotador. Usted mismo pide una placa anteroposterior de hombro, esperando encontrar. Si ya estamos nosotros sospechando de una lesión del manguito rotador, pues obviamente con 4 meses de evolución no vamos a tener los cambios que se ven en la señora de 71 años que se cayó hace 15 años, ¿sí? Este señor obviamente pues sí sintió dolor, 41 años, como es albañil, ustedes saben que estas personas pues todos los días están sometidos a un desgaste físico y a veces no sienten el desgaste, sino ya cuando de plano ya están mal. Y obviamente pues están sospechando una lesión del manguito rotador. Y les dan ahora sí, les preguntan de forma específica, clara y concisa qué es lo que esperan ustedes encontrar en un paciente con lesión del manguito rotador. Nos comenta la doctora Dalia González, el doctor Edward González, la doctora Steffi Ramos, Ani Chávez, Enya Bazán, inciso A. Perfecto. Muy bien, Steffi. Así es. Acuérdense que debe de ser menos de 7 milímetros el espacio acromiohumeral o acromohumeral, como quieran decirle. Este debe ser menos de 7 milímetros, ¿sí? Su medición, que es precisamente lo que nos dice la guía de práctica clínica. Tal vez algunos de ustedes van a decir, híjole, ¿a poco así preguntan? De verdad, así preguntan, ustedes van a pensar que es una pregunta demasiado objetiva. No, pero como es un padecimiento, como ustedes bien lo saben, es un padecimiento bien común lo del manguito rotador. Hasta tu tía, hasta tu abuelita la escuchas decir, no, es que me duele el manguito rotador. Y te quedas, caray, mi abuelita sabe cuál es el manguito rotador. Sí, pero ya cosas más específicas como esta, pues sí la preguntan. Y pues desgraciadamente la van a preguntar. ¿Por qué? Porque viene especificado en las guías de práctica clínica, como dice aquí. En la proyección anteroposterior, si el espacio acromiohumeral mide menos de 7 milímetros, se considera normal y denota crónica del manguito rotador. Aquí es denota lesión crónica del manguito rotador. Así venía tal en la guía de práctica clínica. ¿Sale? Entonces, pues ahora sí que, chavos, tenemos que estar estudiando, no nada más leer por leer así la guía o que diga, pues sí, vamos a ver, ya sabemos del manguito rotador, cuáles son los músculos, no. O sea, ya como estamos nosotros laborando en un hospital, en servicio de urgencias o en la consulta externa, ya estos puntos pues debemos de saberlos de forma mucho más dirigida y sobre todo para el examen. ¿Sale? Entonces este espacio menos de 7 milímetros, ¿sale? Vamos a darle... A ver, contéstenme esa, por favor. Vamos a practicar nuestro inglés el día de hoy. Aprovechen estas sesiones, chicos. Y más en estos tiempos. Desgraciadamente, pues en los hospitales ahorita se están enfocando mucho a atender a los pacientes con COVID.
y pues se olvida un poquito la enseñanza y nos volvemos puro COVID, 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 COVID. Pero pues los estudiantes, los médicos internos, que son de mucha ayuda en los hospitales, pues necesitan precisamente repasar toda esta teoría, que les digo que por las situaciones actuales de contingencia, pues se nos olvida a nosotros los médicos estarles enseñando. Comenta el doctor Héctor Ávila, la doctora Mar, el doctor Martín Ramos, Arely Soto, Andrea, Esther Fonseca, inciso D, de dedo. Muy bien. Algunos ya decidieron contestarla en inglés, los felicito. Ahí les pongo la traducción a todos nuestros seguidores de la República para que no se estresen. Si no la supieron en inglés, bueno, si trataron de descifrar qué era lo que decía la pregunta en inglés, está muy bien. Pero aquí les dejo yo la pregunta en español para ver si se correlacionaba con lo que ustedes estaban pensando en la pregunta anterior. Siguen contestando. Doctor Fonseca, doctora Carolina Camacho, la doctora Jos, la doctora Kareni, inciso D de dedo. Kareni. Kareni Ortiz. Bien, miren, 30 años, posterior al choque de volcadura de 2 horas de evolución, posterior está viendo un mensaje en su celular, no se percata, es bien frecuente, ¿no? Sale proyectada a 5 metros de la camioneta y comienza con dolor y deformidad a nivel del brazo izquierdo. Recuerden que brazo es lo que abarca del codo hasta la clavícula, sí, hasta el hombro, perdón, eso es brazo. Y antebrazo es del codo hasta la muñeca. Entonces, hay una deformidad en el brazo izquierdo, no puede realizar extensión de la muñeca, no puede realizar abducción y extensión del primer dedo de la mano y tiene hipoestesia a nivel del antebrazo. No especifican exactamente qué dermatoma a nivel del antebrazo, pero lo importante es que no puede realizar la extensión de la muñeca. Y ya nos ponen aquí las lesiones de los nervios: cubital, mediano, interóseo y radial. Eso es lo importante, que se dio la fractura a nivel del brazo. Miren, sí, efectivamente lesión del nervio radial. Vamos a ahora sí que recordar las funciones de cada nervio, en este caso las funciones del nervio radial. Acuérdense que las funciones del nervio radial, principalmente, uno, es la extensión de la mano, ahí está, o de la muñeca. O sea, de la mano caída, la levanto. Esa es la extensión, ¿sí? Esa es una de las funciones de nuestro nervio radial. Otra función de nuestro nervio radial es la extensión. Fíjense, ahí tenemos a nuestro paciente y una de las funciones de nuestro nervio radial es la extensión. Es la extensión del antebrazo sobre el brazo. Esa es, ¿por qué? Porque también el nervio radial se encarga de inervar el tríceps, ¿sale? Ahí está, nervio radial. Esa es otra función. Y otra función de nuestro nervio radial es que hace que el ser humano, ¿sí?, abra los dedos, ¿sí?, los extienda, abra la mano. Esa es la función de nuestro nervio radial. Entonces, repasando otra vez: extensión de la mano, extensión del antebrazo sobre el brazo por función del tríceps y extensión de los dedos, ¿sí? O sea que abre la mano. Y esta funcioncita también es muy importante, que es la abducción u extensión del pulgar. ¿Cómo es eso? Fíjense en el dibujo. Eso es abducción o extensión del pulgar. O sea, lo que hace es que hace el dedo pulgar
hacia acá. Eso hace el radial, ¿de acuerdo? Y algo bien importante también, que les sugiero mucho que tengan este dibujito. Les gusta mucho preguntar este dibujo de los dermatomas dirigidos sobre todo a los nervios, a los dermatomas de la mano. Observen ustedes la distribución del dermatoma del nervio cubital, ¿sí? Que es el dedo meñique, el dedo anular en su parte externa, ¿sí? O su parte lateral del nervio cubital. Observen ustedes cómo está distribuido ahí el nervio cubital, ¿sí? El nervio radial, observen ustedes dónde es la distribución de la sensibilidad del nervio radial. Y del nervio mediano. Del nervio mediano incluye las puntas del pulgar, del índice, del medio y del anular en su parte interna. Miren, ahí está. Y aparte, bueno, en la cara palmar, fíjense todo lo que inerva nuestro nervio mediano. ¿Sale? Entonces, cuando se lesiona el nervio mediano, ¿qué va a pasar? Si dijimos que la función del nervio, de nuestro nervio radial, ¿qué va a pasar? Si dijimos que la función del nervio radial es la extensión de la mano, pues ¿qué va a pasar? Se le va a caer la mano, ¿sí? Al paciente. Va a ser la mano péndula, se llama. Mano péndula o mano caída. Lesión del nervio radial. Y esto es lo que tienen que recordar, muchachos. Cuando se lesiona el húmero, aquí está, ¿sí? El húmero en su tercio medio, ¿sí? En su tercio medio, lo que se va a lesionar es el nervio radial. Ese es lo que se tienen que acordar ahorita. Fractura del tercio medio del húmero, lesión del nervio radial. ¿Y qué va a producir? Mano péndula. Punto. Es el primer tip. Y lo que podemos observar frecuentemente en las fracturas del tercio medio del húmero es precisamente estas equimosis y hematomas en el tercio medio del brazo, que es el signo de Hennequin, ¿sí? El signo de Hennequin con las fracturas del tercio medio del brazo. Me están diciendo que tenemos que ir a un descansito. Les vamos a poner por ahí un videíto de los que vamos a pasar o de los que están ya a punto de estar listos para los 50 esenciales. Volvemos con ustedes en 3 minutos. No se nos vayan. Generan una producción de andrógenos que, por efecto de la enzima aromatasa, se convierten en estrógenos, los cuales corresponden a los círculos rosas, y son liberados al torrente sanguíneo para su efecto sobre sus órganos blanco y función de retroalimentación positiva. Las células de la granulosa también liberan otra hormona por estímulo de la FSH, llamada inhibina B, representada por triángulos negros, cuya función es estimulante para las propias células de la granulosa y el folículo, así como retroalimentación negativa, inhibiendo la síntesis y liberación de FSH. La alteración hormonal inicial conlleva una disminución de inhibina B, que, por ende, suprime sus efectos estimulantes sobre el sistema folicular, así como sus efectos de retroalimentación negativa. Esto produce un incremento secundario de FSH y un acortamiento de la fase folicular del ciclo menstrual, lo que se traduce en ciclos menstruales de menor duración. La atrofia folicular progresiva promueve una pobre respuesta hacia el... Entonces, sigamos. Vamos a seguir con funciones del nervio mediano. Acuérdense, el nervio mediano también lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer el nervio mediano, esta es la posición pasiva. Miren, aquí les puse posición pasiva. Lo que va a hacer el nervio mediano es la flexión. Ahí está. O sea, va a ser la mano hacia abajo, o la muñeca, lo que ustedes quieran, hacia abajo. Mediano. Y estas son sus raíces. Mediano. ¿Qué va a hacer también el nervio mediano? Ahí les puse la forma pasiva, ¿sí? Lo que va a hacer es cerrar la mano. O sea, aparte de hacer esto, el nervio mediano va a hacer esto. La flexión de los dedos. Ahí está. La flexión de los dedos. Flexión de los dedos.
Flexión de los dedos. Y por último, ¿qué va a hacer nuestro nervio mediano? Va a abrir los dedos, o sea, los va a abducir. Ahí está. Abducir, abducir, abducir. Entonces, flexión de la muñeca, flexión de los dedos y la abducción de los dedos. Nervio mediano. Y por ahí ténganlo, anótenlo. Lesiones del nervio mediano nos va a dar la mano del predicador. Funciones del nervio cubital. Rápido. Esto es pasivo, se parece mucho de hecho al nervio mediano. Fíjense, también va a flexionar la muñeca. ¿Sí? Va a flexionar la muñeca. Va a flexionar la muñeca. Va a flexionar los dedos. Flexionar los dedos. Y va, en este caso, a juntar los dedos. Los va a juntar o los va a aducir. O sea, adherir. ¿Sí? A diferencia del nervio mediano, lo único que hace el cubital es cerrar los dedos. Y el nervio mediano lo que hace es abrir los dedos. Es la única diferencia entre el cubital y el mediano. Y cuando se lesiona el nervio cubital, va a producir la mano, la famosísima mano en garra. ¿Sale? Esos son los 3 puntos que hay que recordar para este tipo de preguntas. Paciente masculino de 15 años cae durante una competencia de velocidad en patineta. Informa que al momento de caer, su codo derecho, ojo, su codo derecho golpeó contra el piso y tiene dolor muy intenso en el brazo. A la exploración física no puede flexionar la mano, ¿sí? No puede flexionar la mano. Y tiene disminución de la sensibilidad en la región dorsal de la mano, que involucra al dedo meñique y mitad lateral del dedo anular ipsilateral, o sea, del mismo lado. Esta pregunta es muy laboriosa, está muy bien, ahora sí que elaborada, y por lo tanto, ustedes tienen que primero, uno, delimitar cuál es el nervio afectado. Ya una vez que delimitan cuál es el nervio afectado, entonces ya se van precisamente a cuál estructura es la que está afectada. Es difícil. Por eso les digo, en trauma y ortopedia no nada más es decir, fractura de coles o fractura del tercio medio de clavícula. No, o sea, los casos van dirigidos, como ustedes pueden ver, a lesión, sobre todo cuando se trata de miembro torácico, a lesión de nervios, a lesión de nervios periféricos. Entonces lo primerito que tenemos que saber es qué nervio es el que está afectado. Y para eso nos están dando aquí, primero, las funciones del nervio. Y segundo, nos están dando la sensibilidad de la mano, o sea, qué nervio está afectado. Ahí les voy a ayudar tantito. Y les ponen disminución de la sensibilidad en la región dorsal de la mano, que involucra al dedo meñique y mitad lateral del dedo anular ipsilateral. Esa es la región dorsal. La región dorsal de la mano pues es esta, ¿sí? La región ventral es la palma. Entonces, ustedes pueden ver, si no puede flexionar la mano, ¿sí? O sea, esta función que la comparte junto con el nervio mediano, el nervio cubital es el que está siendo afectado. ¿Por qué? Porque como nos dice ahí la pregunta, involucra al meñique, que aquí está, véanlo ustedes, y la mitad lateral del dedo anular. Ahí está. ¿Sí lo ven? Entonces, todo esto azul es lo que está involucrado y por lo tanto nos están diciendo que es el nervio cubital. Hasta ahí vamos bien. Pero nos dicen cuál es la estructura afectada. ¿Algún participante tenemos? Sí, muchos. Comenta doctor Germán Gómez, inciso D de dedo, al igual que el doctor Morrison, la doctora Morrison, la doctora Andrea,
Carla Sedfer Dalia, inciso D. Muy bien. Muy bien. Son de nuestros alumnos, algunos de ellos. Excelente. Entonces, vamos a analizar precisamente por qué es bueno, el nervio cubital, ya dijimos por qué es, por el dermatoma especificado en la pregunta, pero lo que tenemos que ver es precisamente cómo está o cómo se distribuye todo el nervio cubital, todos los nervios de miembro superior. Primero, pues hay que recordar que el miembro superior está formado por lo que es el húmero, ¿sí? Observen ustedes que internamente está el cúbito y externamente está el radio. Cúbito, radio, húmero. Ahora, si nos vamos específicamente ya a nivel del codo, porque ya vimos ahorita hombro de las preguntas que más hacían, vámonos a codo. Entonces, en codo tenemos esta estructura de aquí que se llama cóndilo. Y la estructura interna, ¿sí? Se llama tróclea. Esta es la porción, sí, pues es la porción ventral. Estaba enseñándonos aquí la palma, como quien dice, la palma, ¿sí? Con el pulgar y el resto de los dedos. Esta es la palma, o sea, los huesos están así, ¿sí? Y esta también es la región ventral y esta es la región posterior. En la región ventral tenemos el cóndilo y esta porción de aquí es la tróclea. Y lo que está arriba del cóndilo se llama epicóndilo y lo que está arriba de la tróclea, pues ¿cómo se va a llamar? Epitróclea. Entonces, cóndilo es el que está afuera, tróclea es la que está dentro. ¿De acuerdo? Aquí vean ustedes cómo está la epitróclea y cómo está el epicóndilo. ¿De acuerdo? Esta es una vista posterior, chicos. Olecrano. Ahí está el olecrano, epitróclea, epicóndilo. Esto es posterior y esto es anterior. Bien. Ahora, ya que tenemos nosotros cómo se distribuye o cómo ya que recordamos la anatomía ligeramente de lo que es el codo a nivel del húmero, que tenemos la tróclea, la epitróclea, el cóndilo, el epicóndilo, y aquí tenemos la cabecita del radio, vean ustedes, abajo del cóndilo. Entonces, observen ustedes cómo se distribuye nuestro nervio cubital, ¿sí? Y cómo se distribuye nuestro nervio mediano. Ya nos están especificando en la pregunta que el nervio cubital es el que está afectado. Y vean ustedes por dónde pasa. Y observen ustedes el nervio radial que veíamos ahorita en la pregunta pasada, que las fracturas del tercio medio del húmero son las que dañan precisamente a este nervio radial. Entonces, si nuestro nervio cubital pasa por el codo, o sea, sobre la tróclea y la epitróclea, ¿sí? Nuestro nervio cubital, ahí vean ustedes, ¿qué vamos a tener? Como repaso, si se daña el nervio radial a nivel del tercio medio, vamos a tener la mano péndula, ¿sí? O mano caída, ahí está. Si se daña nuestro nervio cubital, que es este de aquí, vamos a tener nuestra mano en garra o mano de simio, ¿sí? Y obvio, hay que tener muy en cuenta esto, sobre todo cuando hay fracturas a nivel del codo, como la del paciente, ¿sí? Y el nervio mediano, ¿sí? Observen ustedes por dónde recorre todo el nervio mediano y cuando se daña nos da la mano de predicador. Ok. Y sobre todo sucede a lesiones del nervio mediano cuando el paciente cae en hiperextensión. Hay que también tomarlo en cuenta, el mecanismo de acción. El mecanismo de acción como los fármacos, no. El mecanismo por el cual se da la fractura, perdón. Entonces, también se puede dañar el nervio mediano. Ay, perdón. El nervio mediano, cuando cruza por el codo, ojo, con espolones, que son estas estructuras aquí, espolones supraepitrocleares, o sea que se dan por arriba de la epitróclea, ¿sí? Cuando se daña el
este nervio mediano a nivel del codo, que es bien raro ver un espolón a este nivel, pero se puede dar, sobre todo cuando si les dicen que hay una deformidad del codo que va aumentando progresivamente, pues es por un espolón y te produce lesiones del nervio mediano. Otras lesiones del nervio mediano, que es uno de los nervios que más frecuentemente preguntan, es el síndrome del pronador. Y este afecta a la rama interósea anterior, también rama del nervio mediano. Esto es a nivel del antebrazo. Entonces, este músculo de aquí que ustedes ven aquí en rojo es el pronador. Cuando nosotros hacemos rotaciones, ¿sí? Rotaciones externas, como ahí, miren, ahí está, una rotación externa. Entonces, rotaciones internas, se va a comprimir este nervio mediano. Ahí está la rotación interna, o sea, hacemos esto. Por eso se llama síndrome del pronador, ¿sí? Entonces, cuando hacemos este ejercicio de forma continua, pronación, se va a dañar el nervio interóseo anterior, que es rama del nervio mediano, ¿sí? Como aquí también lo ejemplificaron muy bien los de diseño, nervio mediano, ¿sí? Interóseo anterior y el músculo pronador. Ahí está. Entonces relacionen pronador con síndrome interóseo anterior o bien nervio interóseo anterior, rama del nervio mediano. Y que cuando se daña vamos a tener precisamente este problema. Si nosotros le decimos que junten su dedo índice y su dedo pulgar, no van a tener limitación para hacerlo. O sea, no van a poder hacer esto. Van a hacerlo así. De hecho, si les damos una hojita, como dice ahí el dibujito, y le sacamos la hojita, ellos no van a poder hacer la pinza, ¿sí? Del nervio mediano. En este caso, la rama directamente afectada es la rama del nervio interóseo anterior. Entonces no pueden hacer la pinza, chicos. ¿Sale? Y como les comento, de resumidas cuentas, el nervio mediano vamos a tener, cuando se daña, imposibilidad primero para la flexión del pulgar, imposibilidad para la flexión del índice e imposibilidad para la flexión del dedo medio. Y estos dos sí los va a poder flexionar. Por eso se le dice que es la mano del predicador. A ver, cierre sus dedos y hacen esto. ¿Sale? O sea, es la mano del predicador. No es que siempre la traigan así. No, es que si le decimos, a ver, cierre su mano. O sea, los únicos dedos, doctor, que puedo yo cerrar son estos. Pero estos no puedo. Y por eso se queda así. ¿De acuerdo? Por eso es mano del predicador. Bien. Volviendo a recordar. Tróclea, la parte interna, y epitróclea. Cóndilo, la cara externa, y epicóndilo en la cara externa. Este se supone que es el brazo derecho, ¿sí? Obviamente igual el mismo brazo derecho para que no se me confundan. El cóndilo es el que está hacia afuera, tróclea es el que está hacia adentro. Entonces, pasando a las fracturas todavía del codo, para darle una repasadita, están las fracturas de la cabeza del radio, que se dan sobre todo cuando el paciente cae en hiperextensión y se subdividen en tipo 1, que es no desplazada, tipo 2, que se desplaza en 2 fragmentos, y tipo 3, que es la conminuta o bien multifragmentada, para que lo recuerden. Esos son hablando de lesiones o fracturas de la cabeza del radio. Otra fractura que se da también, que tenemos que recordar, sobre todo hablando de lo que es el codo, está la lesión de Seslopresti, donde se da precisamente la fractura de la cabecita del radio, donde se da también la lesión de la membrana interósea, ¿sí? Que queda entre el cúbito y el radio, y la lesión de la articulación radiocubital, que es la fractura luxación en la parte distal. Acuérdense de este término, Seslopresti, fractura de la cabecita del radio, lesión de la membrana interósea y fractura luxación del cúbito
y del radio en su parte distal. Ese es Lopresti. Y lesiones, por último, hablando de lesiones o fracturas del codo, están las del olecrano, ¿sí? En su parte posterior. Acuérdense que es parte de lo que es el hueso cubital. Que esas pues se arreglan con un cerclaje en 8, que es lo más frecuente que pregunten, ¿sí? Cerclaje en 8. Ahora, ya pasando a las fracturas distales, ya dejamos las fracturas del codo, ahora las fracturas distales, ¿sí? De cúbito, en este caso, cuando se lesiona el cúbito de forma aislada, se le llama fractura del bastonazo, ¿no? Es cuando se cubren de bastonazos o de algún artefacto con el que les quieran agredir, se llega a fracturar frecuentemente el hueso cubital, ¿sí? Fractura del bastonazo. Y el tratamiento por lo general es conservador. Pero cuando se llegan a fracturar tanto el cúbito como el radio, ¿sí? Pues ahora sí que de forma bilateral, el tratamiento es con osteosíntesis. Y lo que más preguntan, ahora sí que las fracturas típicas, ¿no? Coles, Montegia, Galeazzi, etcétera, ¿no? La de Montegia, observen ustedes, Montegia, es fractura proximal del cúbito, ¿sí? Del hueso cúbito, con luxación de la cabeza del radio. Entonces, se fractura el cúbito y se luxa la cabecita del radio, en la de Montegia, ¿sí? Ahora, ¿qué nervios se van a afectar en la fractura de Montegia? Primero que nada, hay que pensar si es directamente del codo, ¿sí? Montegia, que les especifiquen que sea Montegia. Lesión del nervio interóseo posterior, rama del radial. ¿Sí se acuerdan que les comenté hace ratito de que el nervio mediano tenía una rama, ¿sí? Que se llamaba nervio interóseo anterior? El nervio interóseo anterior es rama del mediano y te va a producir precisamente la limitación para hacer la pinza, ¿sí se acuerdan? Interóseo anterior, rama del mediano, ¿sí? Ahora, lesiones del nervio interóseo posterior, ojo, interóseo posterior, son por fracturas de Montegia y las dos están a nivel de codo, no más que interóseo anterior. Acuérdense que ustedes relacionenlo con el síndrome del pronador, del músculo pronador, y Montegia relacionenlo inmediatamente con el interóseo posterior, que es rama del radial. ¿Sale? Es bien frecuente que lleguen a preguntar estas dos ramitas, interóseo anterior e interóseo posterior. Ahí está nuestro nervio interóseo posterior, ¿sí? Cuando se daña precisamente el codo por la fractura de Montegia, ya saben, fractura de la cabeza, del cúbito y luxación del radio, y nervio radial se va a afectar en Montegia, radial en Montegia, dañándose principalmente el nervio interóseo posterior, ¿sale? Otra forma de recordarlo es radial, interóseo posterior, mediano, interóseo anterior, mediano, interóseo anterior por síndrome del pronador, radial, interóseo posterior por fractura de Montegia. Así, eso es lo que tienen que anotar ahorita. Bien, y la parálisis del nervio interóseo posterior nos va a dar precisamente la caída esta de los dedos. O sea, en vez de tenerlo así, vamos a tener una mano semipéndula, porque acuérdense que la mano péndula como tal es del nervio radial. Y la semipéndula, como viene aquí descrita en el dibujito, es por el interóseo posterior. Entonces, como soy muy repetitivo, fractura de húmero, se va a dañar el nervio radial, o sea, fractura del húmero en su tercio medio. Montegia, interóseo posterior, nervio radial. Cóndilo y cabeza del radio, nervio mediano. Tróclea y epitróclea, nervio cubital, ¿sí? Y músculo pronador es el interóseo anterior, nervio mediano.
¿De acuerdo? Eso es lo que se tienen que... Yo sé que tal vez ahorita si ustedes dicen, dame el resumen y... Sí, pero no van a saber la anatomía ni por qué el nervio radial se fractura en el húmero. O sea, no es... Porque si ustedes lo hacen de esa forma, si empiezan a estudiar de esa forma, con así es, este cuadrito es importante y empiezan a estudiar de esa forma, van a llegar al ENAR y se les va a olvidar. En cambio, si ustedes se acuerdan de este dibujito, por decir, nervio radial, interóseo posterior, pues Montegia, ¿sí? Es mucho más fácil que ustedes se lo aprendan así. Ojo. Entonces, otra forma. Yo sé que les puse el cuadrito, pero esto es lo más adecuado para el cerebro. Fractura de húmero, nervio radial. Y ahí sí les puse la mano péndula. Miren, tercio medio, mano péndula. ¿Sale? Va, se salió. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces. No. Estoy, Aquí hubo una falla técnica, no sé qué pasó. Ok, ya. Sale, nomás déjeme. Sí. Sube. Perdón. Estábamos en lo bueno. Pues nomás acuérdense en lo que le doy aquí, de que durante nuestro webinar están precisamente los cupones del 20% para nuestro curso, los 50 esenciales, chicos. Para que aprovechen. Y aquí cómo le doy ya para que se ponga. ¿Aquí? Ok, gracias. Entonces para que se inscriban y aprovechen. Bien. Entonces, perdón, nervio radial, mano péndula, Montegia, interóseo posterior, nervio radial. Ya saben cuál es la fractura de Montegia. Fractura del cúbito y luxación de la cabecita del radio. Y parálisis del interóseo posterior. Así apréndenselo. Y luego, cóndilo y cabeza del radio. Cóndilo y cabeza del radio. ¿Sí? Que son estas dos de aquí. Y cabeza del radio. Se daña el nervio mediano, que clínicamente nos va a dar la mano del predicador. Aquí les puse, miren, cóndilo y cabeza del radio. En este caso, pues es una vista anterior, ¿sí? Del codo derecho. Tróclea y epitróclea, aquí está. Tróclea y epitróclea, ¿sí? Se va a dañar nuestro nervio cubital y nos va a dar la mano en garra o mano en cinio. Otra vez se los puse para que no lo olviden. Verán que va a ser muy fácil. Así. Perdón, pronador interóseo anterior, que es el nervio mediano, ¿sí? Y vamos a tener precisamente que el paciente no va a poder hacer la pinza como les comentaba. Y las partes, eso fue en la parte proximal del antebrazo. Ahora vamos a ver la parte distal del antebrazo. Tenemos nuestro radio y nuestro cúbito. Radio, cúbito, ¿sí? Tenemos las lesiones o las fracturas de Smith-Goiran, ¿sí? Que si el paciente cae con una hiperflexión de la muñeca sobre el antebrazo, va a tener una proyección ventral, la porción distal del radio, ¿sí? Y que en este caso nos va a dar pues la típica forma del vientre de tenedor, ¿sí? O pala de jardinero. Entonces, cuando esto se da es porque la parte distal del radio, ¿sí? Se proyecta de forma palmar, ¿sí? Se proyecta de forma palmar, se hiperextiende y obviamente aquí esta parte distal del radio nos va a dar la figura de vientre de tenedor o pala de jardinero. Ahí está. Eso es cuando el paciente cae así, chicos, ¿sí? Cuando cae así, pero, o sea, en hiperflexión de la mano sobre el antebrazo. Pero cuando el paciente cae en una hiperextensión de la mano sobre el antebrazo, sobre el mismo, vamos a hablar sobre el mismo radio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Entonces, ojo, miren, esto es la cara dorsal,
del hueso y esta es la cara ventral de nuestro radio, ¿sí? Entonces se va a desplazar. Si se desplaza de forma dorsal, entonces vamos a tener la deformidad en coles o la fractura de coles, pues, que es también en forma de tenedor, no es en vientre de tenedor. Ojo, una cosa es en vientre de tenedor y otra es en forma de tenedor. Entonces, la fractura de coles, vamos a tener que la metáfisis distal del radio va a tener una proyección dorsal, ¿sí? O sea, hacia arriba. Acuérdense del mecanismo por el que se da la fractura. Si les mencionan el mecanismo en la pregunta, ustedes fácilmente van a dar con la respuesta. Coles. Tenemos igual dorsal, ventral del radio. Si se dirige de forma dorsal, coles. Si se dirige de forma ventral, Smith. Coles, Smith. Coles, Smith. Coles, Smith. ¿Sí? Y tenemos las de Barton, que no necesariamente es en la metáfisis, sino en las porciones distales del radio. Barton dorsal, ¿sí? Que se da por cuando el paciente cae en flexión, ¿sí? O en extensión, que es la Barton dorsal, ventral. Miren, cuando cae en hiperflexión, vamos a tener este Barton, que es cuando se desplaza de forma dorsal. Miren, ahí está. ¿Sí ven el efecto? Espero que sí lo vean porque nuestras compañeras de diseño batallaron mucho, miren. ¿Sale? Miren, ahí está. Cómo se desplaza nuestra porción del huesito. Y fíjense, si cae en extensión, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Pum! Ahora sí que de forma ventral, ¿sí? Entonces, Barton 1, Barton 2, dorsal, ventral. Esto es, pues, básicamente un resumen, ¿no? De cómo se puede desviar la cabecita la porción metáfisis del radio y sus porciones distales. Y hablando de las fracturas distales de antebrazo, tenemos las fracturas de Hutchinson, en donde se fractura también la metáfisis sin desplazamiento del radio, ¿sí? Y sobre todo, ¿saben en quién se da? En los camioneros. Cuando se amarran, cuando van a chocar y se amarran, ¿sí? O sea, se fijan en el volante, llegan a producirse estas fracturas de Hutchinson. Y las fracturas también del escafoides, que también son muy preguntables, que se dan sobre todo cuando se golpea o cuando hay una variante también en los pacientes, en los camioneros, ¿sí? Que hacen una rotación ligeramente interna, se puede llegar a fracturar el hueso escafoides. Ahí está, fractura del escafoides. Vamos a irnos un poquito más rápido. A ver, les voy a dejar esta radiografía al público en general. Obsérvenla bien. Vamos a tener un poquito de interacción. Quiero que me digan qué tipo de fractura están ustedes observando. Acuérdense, ya hemos visto Coles, Smith, Montegia. También la de ese es Lopresti, es la otra fractura que vimos. Aquí ya no les puse incisos. Comenta la doctora Carolina Camacho Galeazzi y el doctor Héctor Ávila Smith, la doctora Nadia Jacqueline Montegia. Acuérdense, Montegia les tendrían que poner una radiografía de codo. Acuérdense, Montegia es codo, es proximal. ¿Sale? Y por ahí comentaron que Galeazzi y qué? Smith. Ok. Y más, el doctor Edward Jorge Ángel Marianel Galeazzi. Abusado, chicos. Miren, acuérdense que es la metáfisis, ¿eh? Sí, es la fractura de Galeazzi. ¿Por qué Galeazzi? Porque se está fracturando precisamente lo que es el radio y se está luxando el cúbito. A diferencia de la de Montegia,
¿qué es lo que se fractura? El cúbito y se luxa la cabecita del radio. Entonces, en la Galeazzi es al revés. Se fractura lo que es el radio y se luxa el cúbito. ¿Sí? Como aquí, miren, aquí está luxadote. Muy bien. A ver, otra radiografía. Obsérvenla bien. No es como esta, miren. Ahí está totalmente luxado. El cúbito, miren, ahí está luxado. Comenta el doctor Héctor Ávila y la doctora Dalia Coles, la doctora Tania Rodríguez Galeazzi. Tania. Ok. Galeazzi. Por eso les ponen esta imagen, Tania. Sobre todo esta que es lateral. Observa el radio. ¿Sí? Observa la muñeca. Y observa la mano. Fíjate dónde está el pulgar, Tania. Y fíjate dónde están los dedos. O sea, esta parte de acá es dorsal. Y esta parte de acá es ventral. Esta AP nos está mostrando que la fractura está aquí. Y no hay luxación. ¿Te fijas, Tania? No hay luxación del cúbito. Por eso te decía, compara esta con esta. Aquí está luxado el cúbito y está fracturado el radio. Y aquí nada más está fracturado el radio, pero fíjate dónde está el cúbito. ¿De acuerdo, Tania? No está luxado. Entonces, si esta es nuestra parte dorsal y esta es nuestra parte ventral, y observamos que nuestro radio está, o la metáfisis está desplazada hacia la región dorsal, por lo tanto la fractura es de Coles. ¿Sale? ¿Sí, Tania? A ver si nos contestó Tania. Sí, volví a contestar Coles. Ok. Ahora sí. Directo, fácil, al grano. Híjole, a ver, de los que me acuerde. A ver, doctora Esther. Antes de que me digas qué fractura es esta, doctora Esther, quiero que me digas qué nervio va a ser el que va a estar afectado aquí. Activos tenemos ahorita a la doctora Noemí Priego, al doctor Jorge Ángel Cabrera, José Manuel Reyes, Héctor Ávila, Dalia González, Monse, Tania, Carla Esquer, Nadia, Julio César. Héctor González. A ver, Héctor, si yo te muestro esta radiografía de aquí así como la estás viendo, ¿cuál es el nervio que vamos a tener afectado? ¿Y rama de cuál nervio es? Adelante, Héctor Ávila. Vamos, Héctor. ¿No? Si les muestro que es una fractura, que esté este huesito aquí del cúbito y se está luxado el radio, pues es una fractura de... Comenta el doctor Héctor Ávila, radial. Muy bien. Es una fractura de Montegia y por lo tanto vamos a tener afectado el nervio radial en su rama interósea posterior. ¿Sale? Muy bien. A ver esta. ¿Fractura de qué? Les voy a ayudar tantito. Esto es dorsal y esto es ventral. Esto es el pulgar
y este es el resto de los dedos. Y esta es una AP. Ahí está la fractura, miren. Y nuestro cúbito no está luxado. No está luxado. Jorge Ángel Cabrera Smith, Mari Satisbais Smith, Carla Esquer Smith, Juan Jesús García Smith, todos Smith. Acuérdense, dorsal, nomás que es, fíjense dónde está el pulgar. Dorsal, ventral. Lo dije así, ¿no? Dorsal, ventral. La cabecita o la metáfisis está desviada hacia la región dorsal. Este es el pulgar y estos son los dedos. O sea, está así, para que me entiendan. O sea, está desviada de forma dorsal. Nos comenta el doctor José Manuel Reyes, Héctor Ávila de nuevo, Alexander Peralvo, Coles, ajá. A ver esta. Aquí les están poniendo ya la línea azul, que esta es la palma, ¿sí? La palma del paciente. Por lo tanto, esto es ventral y esto es dorsal. Y aquí nos están poniendo, observen ustedes, el radio. Ya les ayudé mucho. Y aquí está la fractura, miren. Esto sería entonces ventral y esto sería dorsal. Coles, Smith. Smith, ¿sí? ¿Por qué? Porque la metáfisis del radio está dirigida hacia la porción ventral. Acuérdense que esto es ventral, chicos, ¿sí? Lo de la palma es ventral. Lo del dorso, pues es dorsal. Ventral, dorsal, ¿sí? A ver esta. Este es el radio que está fracturado. Y este es el cúbito que, como ustedes pueden ver, está luxado. ¿Cuál será? La doctora Andrea Galeazzi, la doctora Monse Enia Galeazzi, la doctora Litsi Coles. Acuérdense que en la de Coles no existe luxación de la cabeza del cúbito, ¿eh? Por eso siempre les voy a insistir. Cúbito, en este caso en la Galeazzi, sí está luxado. En Coles no está luxado, chicos, ¿eh? Doctor Irwin, Alexita, Mariana, Sofía Estrada, Galeazzi, la doctora Esther, Ingrid, Sama, Carla Gómez, Galeazzi. Bien. Ahora, si se acuerdan de nuestro caso clínico, todo este repaso que hicimos es para resolver esta pregunta. No puede flexionar, ya dijimos que era toda esta inervación involucraba al nervio cubital, muchachos. Ahora, si es el nervio cubital, ¿cuál de estos huesos es el que está afectado o porción de huesos es la que está afectada? Si es el nervio cubital, corresponde a acuérdense, si es el cóndilo, pertenece al nervio mediano, o sea, la D no sería, porque el cóndilo pertenece al nervio mediano y el nervio mediano nos da la mano del predicador y la distribución de la sensibilidad es diferente a la del nervio cubital. Epitróclea del húmero
epitróclea, aquí está la epitróclea, corresponde al nervio cubital. Y la distribución de la sensibilidad que nos da la pregunta pertenece al nervio cubital. Y a la larga, pues va a dar la mano en garra. Entonces, la respuesta correcta es la C, ¿sale? Porque se está dañando la epitróclea. Entonces, la epitróclea cubital, epicóndilo o cóndilo, nervio mediano. A ver, vámonos con esta. Acuérdense que las sesiones estas de webinar, chicos, pues no siempre las vamos a dar de forma gratuita, me comentan, para que en julio todavía nos estén siguiendo, o lo que, pues sí, es julio, ¿verdad? Porque ya el curso inicia el 3 de agosto. Entonces en julio vamos a estar todavía transmitiendo, pero aprovechen precisamente estos descuentos que se dan durante la publicación de estas capsulitas en nuestros cupones de descuento para que se inscriban a nuestros cursos, sobre todo el 50 esenciales que comienza el 3 de agosto. Comenta la doctora Cristina Mendoza, inciso D. Así es. ¿Ven qué fácil? O sea, si tiene una lesión del codo, o bien si dice la mamá que se encuentra la zona del codo derecho, está inflamada y es dolorosa, pues inmediatamente relaciona, es montegia. Y montegia corresponde a fractura del cúbito y luxación de la cabecita del radio. Y nos dijo el doctor Matías que en la de montegia se dañaba el interóseo anterior, ¿sí? Rama del radial. ¿Ven? Bueno, esto yo creo que ya es mucho repetir. Entonces, interóseo anterior, rama del mediano, ¿sí? A nivel del codo. Nomás que no nos dicen interóseo anterior. Bueno, de las opciones, chicos, es la única que existe aquí, interóseo anterior. Ojo, pero puede ser que esté mal redactada. El caso es que a nivel del codo, a nivel del pronador, es el interóseo anterior, rama del mediano. Pero los demás, si se fijan, el nervio radial no tiene nada que hacer en el codo, el nervio axilar no tiene nada que hacer en el codo, y el C5 y C6, pues mucho menos, ¿no? Están mucho más arriba. Entonces, interóseo anterior, yo creo que aquí es más que nada, no redactaron bien la pregunta, quisieron poner interóseo posterior relacionada con el nervio radial, pero pues desgraciadamente así vienen las preguntas. Las preguntas del ENARM a veces quieren dar una cosa, pero de las que más se afectan, de las que más se acerca, es este inciso, la B. Y nada más les puse que como recordatorio, sí, a nivel del codo es el interóseo anterior, pero sería el nervio mediano. Y acuérdense que es por, sobre todo, lesión del pronador o contracción exagerada del pronador. Si aquí les dijeran, por decir, inciso A, radial, inciso B, interóseo anterior, inciso C, interóseo posterior, ¿sí? Entonces, ahí más que nada tendría que ser el interóseo posterior. El radial, acuérdense, la rama del radial como tal, o sea, el tronco del radial como tal, se afecta en el tercio medio del húmero. Yo creo que esta es la última. Chicos, vamos a ver si aprendieron. Fácil. En el anterior comenta la doctora Esther, ¿y no sería más correcto en ese caso la respuesta A, porque es una rama del radial? Les comento, el tronco del radial, Esther, el tronco del radial, si les ponen el tronco como tal del radial, sería tercio medio del húmero. O sea, el tronco del radial.
Específicamente de Montegia sería interóseo posterior, no sería interóseo anterior. Pero como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? El interóseo anterior también pasa por el codo, pero se relaciona más con el músculo pronador. Entonces, no porque sea, sí, ok, dices, no podría ser A por la rama del interóseo posterior. Sí, pero el interóseo posterior nace más abajo a nivel del codo. No sé si me expliqué. Cuando digan radial, se refieren al tronco del radial. Y el tronco del radial está a nivel a tercio medio del húmero. Siguiente. Comenta el doctor Héctor Ávila, doctor Armando García, Eduard González, Edison Mejiga, el doctor Javier, inciso C. Así es. Pues es la fractura de Galeazzi, tal y como les están describiendo aquí, ¿no? Muestra fractura transversa distal del radio, ¿sí? Con desplazamiento de la articulación radiocubital distal. Exacto, es una fractura de Galeazzi. La de Smith, acuérdense que es únicamente del radio y se desplaza de forma ventral. Montegia es a nivel del codo y de Coles es a nivel del radio, pero se desplaza de forma dorsal. Bien, pues ok, vamos a pasarles un videíto y pues regresamos. Por si tienen alguna duda, vamos a darles tiempecito de que nos la hagan. Hola doctor, doctora. Gracias por vernos. Queremos invitar al curso Los 50 Esenciales, en el que te ayudaremos a dominar los temas del ENARM y a conseguir tu sueño de ser especialista. Durante las 8 semanas de curso, formarás parte de nuestra metodología de estudio BIRMA PC. Te acompañaremos con videos, resúmenes, mapas conceptuales, palabras clave, preguntas rápidas, contenido extra, simulacros. Imagínate tener la seguridad de que tendrás más de 200 preguntas correctas en tu examen. Mándanos mensaje después de esta transmisión para más información. Ser especialista es lo tuyo, que pases el ENARM, lo nuestro. Muy bien. Bien, pues espero que les haya sido de su agrado y pues sobre todo que les sea útil para su práctica y sobre todo pues para su examen nacional a los estudiantes de medicina, pues para que conozcan un poquito más de cómo se puede abordar las fracturas y las lesiones de los nervios. Y pues mañana en punto de las 2 de la tarde, acuérdense, 2 de la tarde, vamos a ver unos puntos o algunos tips que les voy a dar de el tema de neuroinfecciones para que lo tomen, chicos. También vamos a hacer una cápsula pequeña, son puros tips y pues ahora sí que recordatorio y análisis de casos clínicos. En punto de las 2 de la tarde el día de mañana viernes para que estén con nosotros en Catlego y pues aprovechen estos descuentos que se dan para los 50 esenciales que comienza el 3 de agosto. Pues fue un placer y pues nos vemos mañana, chicos. Espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.